posiblemente les va a dar la sensación de, pero eso ya es lo obvio". Pero desafortunadamente seguimos hablando de lo obvio porque lo obvio muchas veces se obvia y se pasa de largo, ¿no? Entonces hoy quiero enfatizar y me gustaría que este módulo o esta clase de hoy la enfatizáramos un poco más también en lo práctico. Ya hemos reflexionado mucho, ya hemos estado bueno, distinguiendo cuáles son posiblemente esos mitos, esas realidades que hemos tenido directamente con nuestros seres, digamos, que nos acompañan en la iglesia. Y quiero dar un primer vistazo a involucrando a mi iglesia. Bueno, a mí me quedó a mi iglesia, pero bueno, los errores también, obviémoslos. Involucrando a mi iglesia en la misión. Y quiero leer con ustedes un texto que me parece un texto clave. Dios se involucró en la misión. Y podemos nosotros ver, yo no sé, bueno, yo he visto muchas prédicas, muchos testimonios, muchas reflexiones en donde se habla de etapa a etapa cómo Dios se involucró en la misión. Pero me gustaría hoy que viéramos con los ojos de Pablo la forma en la que Dios se involucró en la misión. Filipenses 2. Y vamos ahí dice desde el 1, pero quiero leer desde el 5 primero y ya después vamos a contextualizarlo. Filipenses 2 5 al 11. Filipenses 2 5 al 11. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso texto, y sé que estoy casi convencido que al menos la mayoría en algún momento ha logrado identificar el texto que acabamos de leer. Pero ¿qué pasa en el contexto? ¿Por qué Pablo habla, y aquí voy a quitar un poquitito la presentación para seguirles viendo los hermosos rostros? Porque Pablo está hablando en una carta llamada Carta del Cautiverio, catalogada en esa índole, una carta en donde él estaba preso, en donde él estaba pasando por un momento quizás no muy agradable, una carta en donde se ve reflejado el gozo, porque el sinónimo se suele decir que el sinónimo de la carta de los filipenses es el gozo. ¿Y por qué Pablo se toma un breve espacio para hablar de que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo semejante a los hombres? Y muchas veces nosotros hablamos de la imagen de Dios y que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero noten algo muy interesante. Ahora Dios se hace a imagen y semejanza de un hombre. Dios se contextualizó con la humanidad. Dios no estimó el ser Dios, sino puso sus pies humanos también sobre la tierra. Y es muy interesante que el contexto en el cual Pablo menciona eso es un contexto de conflicto. Es un contexto en donde él está diciendo: mis hermanos allá filipenses, acá no estoy pasándola bien en la cárcel. De alguna u otra manera, hay personas que me hacen la contra. De alguna u otra manera, hay personas que están queriendo sobrepasar, digamos, lo que yo también estoy diciendo.
Y yo digo algo y ellos me debaten y dicen otra cosa y están creando ese conflicto. Tanto así que Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 1, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y más adelante dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nuevamente, el contexto en el que él está hablando es en un contexto de conflicto con sus otros hermanos. Y él dice, bueno, no importa si el conflicto está conmigo, lo importante es que Cristo está siendo nombrado. Lo importante es que Cristo está siendo proclamado, está siendo allí exaltado, se está mencionando, porque para él el vivir es el Cristo y pues el morir es ganancia. Y es en ese contexto que Pablo, luego empieza el capítulo 2 diciendo, ahora sí, el capítulo 2 versículo 1 por tanto, o sea, una connotación de un contraste. Por tanto, vengo de hablar en un conflicto, pero ahora, por tanto, es otra cosa. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo o completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque era lo que él estaba viendo reflejado con las personas que estaban teniendo un conflicto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y viene el hermoso poema que vemos, ya leímos, que Cristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser a Dios, y vino y se hizo hombre. Y luego en el 11 para que toda lengua, o sea, hay un propósito, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Varias cosas que resaltar aquí. Unidad, humildad y servicio. Unidad, humildad y servicio. Que nuestro caminar sea ese ejemplo de Cristo. Que nuestro caminar sea el reflejar la semejanza de Cristo también. ¿Con cuál propósito? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, de acuerdo a ese texto, nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos involucrar nuestra iglesia en las misiones? Bueno, ya vimos algunos mitos, algunas realidades que se manifiestan en cada contexto, en cada iglesia. Estuvimos viendo algunos, porque ustedes no se imaginan la cantidad y eso podemos pasarnos 2 días solo nombrando la cantidad de mitos y realidades que obstruyen el crecimiento de las misiones en la iglesia. Pero nuevamente vemos al pastor como clave. Vemos a la figura pastoral, aquella persona que está tomando de alguna manera las responsabilidades de una congregación para que la iglesia también esté proyectándose a tener una cosmovisión de la misión. Tenemos eso allí establecido. Y al mismo tiempo tenemos a un Jesús que se hizo hombre y vino a hacer una misión con el propósito de que todas las personas doblen la rodilla, pero no podemos trabajar y no podemos tener, digamos, un éxito si no hay unidad, humildad y servicio. Tres cosas que ahí están reflejadas, porque el texto luego hace la comparación de Dios, de Jesús, no estimó siendo Dios, unidad. Se hizo hombre, humildad. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Servicio. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes hermanos, ustedes allá, filipenses, no sean como estos acá
simplemente quieren vivir en un conflicto y quieren vivir en un contexto en el cual están peleando entre ellos. No, que en ustedes haya unidad, humildad y servicio. Pero bueno, Dios es el más grande misionero que hemos tenido en la tierra. Dios es el más grande ejemplo. Jesús es el más grande ejemplo que nosotros podemos tener. Si ustedes se fijan, aquí hay muñequitos que tienen tres ojos, que tienen un ojo más grande, un ojo no más. No se alarmen. Eso también quise presentar eso en representación en que todos somos diferentes y cada uno representa un contexto y representa una familia y representa algo diferente, pero que al mismo tiempo, por eso el pasaje lo puse en la mitad, cada uno debe estar en unidad, en humildad y en servicio para con los demás. Que esas diferencias no sean marcadas a la hora de establecer las misiones, sino que esas diferencias podamos ver el ejemplo de Jesús a la hora de abordar lo que son las misiones y bueno, nuestra vida cristiana en general. Pero bueno, dijimos que este iba a ser un poco más práctico. ¿Qué podemos hacer para involucrar a la iglesia en la misión? Yo quise dividir en dos aspectos lo que podemos hacer. Dos aspectos que considero pueden englobar muchas otras cosas a la hora de hablar y de presentar, digamos, lo que son las misiones. En un primer aspecto, me gustaría presentarles algo llamado recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cuáles son nuestras herramientas que nosotros tenemos? La Biblia, la oración, libros extrabíblicos que hablan de misiones, periódicos para estarnos constantemente refrescando qué pasa en otras latitudes también o qué pasa en nuestra misma latitud, tanto en el más allá como en el más acá. Tenemos diferentes conferencias que el año pasado hicimos un congreso. Sí, el año pasado fue, o este año. No, el año pasado, estamos en marzo. Bueno, ya se me corrió por la pandemia las fechas. Pero entonces tenemos todo un contexto allí de conferencias, está la agencia misionera, hoy nosotros nos estamos capacitando, tenemos videos en internet, mejor dicho, nosotros estamos sobreinformados. Pero la pregunta sigue, ¿por qué todavía no hemos logrado despegar en algunos casos con la misión? Y todavía, ¿por qué nos seguimos preguntando cómo es que la iglesia todavía necesita involucrarse si estamos sobreinformados? Tenemos biografías, testimonios, cada uno, yo creo que cada uno conoce a un misionero que está haciendo una misión en algún lugar, ya sea dentro de casa o fuera de casa, pero hay alguien que se conoce. Y así como ese muñequito está señalando, hey, atentos, esos son los recursos que nosotros tenemos. Tenemos todos estos recursos para podernos fortalecer en lo que es las misiones. Pero entonces ahora viene otro segundo aspecto a la hora de abarcar lo que son las misiones y son las actividades. No sirve de mucho tener recursos si no se pueden poner en práctica. No sirve de mucho tener actividades si tampoco tengo los recursos. Estos dos por eso los puse así porque creo que son un complemento el uno con el otro. No hay uno o dos, no hay uno por encima del otro, sino que son un conjunto que nos pueden ayudar para acercar las misiones a la iglesia. Aquí pongo algunos ejemplos básicos dentro de cualquier cantidad de ejemplos creativos que cada uno de acuerdo al contexto que tiene puede abarcar o generar. En un primer aspecto, entonces, tenemos predicar, ¿no? Mensajes acerca de misiones. Y para eso quiero preguntar algo. En el último mes en sus iglesias, en el último mes, ¿hubo una prédica de misiones? No tienen que contestar, tranquilos. Es para pensar ahí mismo entre ustedes. Por eso dejé el espacio. En el último mes, ¿hace cuánto no escuchan en su iglesia una prédica de misiones? Si es hace poco, gloria a Dios, aleluya, sigan así. Pero me da la impresión que en el último mes muy pocos hemos escuchado
una prédica que tenga que ver sobre misiones. Espero estarme equivocando, espero estarme equivocando. Otra de las actividades también es enseñar concursos acerca de las misiones. Y quiero preguntar nuevamente para ustedes allí interiormente, ¿hace cuánto en su iglesia local se hizo, sí, hace cuánto se hizo un curso sobre las misiones? Fuera de la agencia misionera M aquí, esta no cuenta. En su iglesia local, ¿hace cuánto se dio un curso establecido por misiones? O la otra pregunta es, porque puede ser que haya sido hace 15, bueno, hace 15 días, pero es que hace 2 años no se hablaba, o hace 6 meses no se hablaba. O sea, no solo es hace cuánto, sino con qué frecuencia se suelen establecer estas enseñanzas o estos cursos. ¿Hace cuánto a los niños de la iglesia se les hablaron de misiones? Es otra pregunta para sus adentros, para reflexionar sobre tomar otra vez el pulso con estas actividades, pero en las iglesias. ¿Hace cuánto los jóvenes no reciben una charla o con qué frecuencia los jóvenes no reciben una charla enfatizada o enfocada a lo que es la misión? Es la otra pregunta. ¿Hace cuánto no se hace eso en el grupo de damas o en parejas o en, no sé, en cualquier otro? Bueno, con los caballeros allí también los puse. Venga, ¿y eso hay que responder, pastor? No, 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 es para Ah, sus para adentros, tranquilos. reflexionar. Yo lanzo preguntas, pero más adelante si quieren levantar la mano y quieren opinar, no hay ningún problema porque esto no es un monólogo, ¿no? Esto es una clase. Entonces, si quieren preguntar o quieren aportar, obviamente se vale, se vale, se vale. ¿Hace cuánto ustedes también no adoptan o han adoptado un misionero? ¿Hace cuánto tienen noticias del último misionero que salió de su iglesia? ¿O hace cuánto salió el último misionero de la iglesia? ¿O ha salido algún misionero de la iglesia? Son preguntas que nos deben llevar a la reflexión para poder evaluarlo, ¿no? Tomar el pulso, tomar el pulso. Otra de las actividades que creo que aquí no la puse, sí, sí la puse, ayudar en la formación de un comité de misiones. Pregunta nuevamente, ¿ese comité de misiones existe en su iglesia? Si existe, ¿qué tan involucrado o involucrada, sí, involucrado está este comité con la propagación del mensaje de misiones en la iglesia? Si ustedes hacen así, no, no, ok, eso está perfecto, gloria a Dios. Hay que seguir, hay que permanecer. Pero si no, hay que empezar a caminar con la creación de estas actividades. Pero no nos podemos quedar en esto simplemente sin los recursos. Esas dos cosas tienen que ir de la mano. Hice preguntas primero con los recursos, porque ahora quiero preguntar con las actividades, perdón, pero ahora quiero preguntar con los recursos. ¿Hace cuánto ustedes individualmente leyeron un libro que tenga que ver con misiones? Porque es muy fácil también, no, allá, la iglesia, ellos, el más allá. Bueno, y el más acá. ¿Hace cuánto ustedes leyeron la biografía o vieron un video, porque hoy también tenemos diferentes alternativas, vieron un video de una biografía, de un testimonio de un misionero, sea cercano o lejano? ¿Se han puesto a leer las noticias con lentes de misiones? ¿Cómo es eso? Leer las noticias preguntándonos cómo podemos hacer misiones a la hora de ayudar, digamos, a quien lo necesita. ¿Cómo podemos hacer misiones nosotros brindando la mano a quien tiene hambre, por ejemplo, ahora en nuestra crisis de pandemia? Sé que en Bogotá, no sé si en otras regiones del país, se suele poner el pañuelo rojo. Esa puede ser una oportunidad para hacer misión, para ayudar, establecer por allí haciendo obra social también el tema de las misiones. Pero bueno, son preguntas reflexivas. Piénsenlas ustedes. Estén allí constantemente reflexionando sobre eso. Y les tengo una frase
de un teólogo anabautista, ya que la mayoría al menos somos anabautistas. Las primicias de la nueva creación se manifiestan en la iglesia. Como nueva comunidad del Espíritu, la iglesia es signo de esperanza. Es la nueva humanidad en proceso de ser restaurada, según la imagen de su creador. Por lo tanto, sencillamente, ser la comunidad del Espíritu viviente de Dios es participar de su misión en el mundo. Por tanto, enfatizo esa última parte, por tanto, sencillamente ser la comunidad del Espíritu viviente de Dios es participar de su misión en el mundo. Con lo que nosotros podríamos concluir que si nuestra comunidad no está participando en la misión de Dios en el mundo, sencillamente no es una comunidad del Espíritu viviente. No estaríamos dando la esperanza que allí nos describen Romanos a la humanidad que está en proceso de nuevamente realzar la imagen de Dios en las personas que lo necesitan. Quiero compartir con ustedes un video, ya que necesitamos ser un poco más prácticos también. Es un video muy reflexivo, pero que me llamó muchísimo la atención también. Y luego quiero hacerles unas preguntas ya para ir finalizando con este proceso e irnos ya directamente a los grupos pequeños. Ese es el llamado transformador. Ese es el llamado que hará de nuestras vidas vidas con propósito, vidas que valga la pena vivir. Hermano, si no te involucras en misiones, habrás perdido no solo el privilegio, habrás perdido el objetivo central, el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Eres ingeniero, eres médico, eres obrero, eres empresario. Ese es el medio. El objetivo es, el propósito es servir a Dios, porque eso es lo que hace un adorador de Dios, un seguidor de Dios, un discípulo de Cristo. Misiones. Jóvenes, empiecen lo más pronto. Está bien una carrera, está bien buscar el éxito en la vida, no está mal, pero es solo medio. El objetivo, el propósito, la meta es ser un hombre, una mujer, un cristiano, una cristiana que cumple con la misión a la cual Dios lo ha llamado. Fuiste llamado para servir toda la vida y hasta morir. Misiones es siempre mientras haya un respiro en esta tierra. Amar misiones. Misiones, nuestra pasión, producto de nuestro amor a Dios. Amén. ¿Cuál era el propósito? El propósito es llevar la palabra de Dios. Es la salvación de cada una persona. Llevar la palabra, más que todo es para que toda la gente pues conozca
Y como misionero, pues, misionero es como es andar por todo lo que ocurra ahí, cueste lo que cueste, haya dificultades, consecuencias, pero lleva la palabra, así como el ejemplo del apóstol Pablo, le maltrataban, pero seguía hasta su última vida. Ese es el plan de un misionero. Por ejemplo, acá el pastor, por acá en nuestra región, digamos, en la zona rural, más que todo en las comunidades indígenas, tienen unos mitos, pero que son arraigados y para llevar la palabra de Dios, esos son difíciles. Eso, eso le da, digamos, no les permiten a las comunidades llevar eso, pero uno poco a poco va avanzando, hablando. Aquí, por ejemplo, en la comunidad donde estoy yo, para levantar una iglesia evangélica cristiana, era un paso durísimo. Eso era una lucha permanente. No luchaba así como con carne, sino que la lucha era oración a Cristo. Ya. Era orar, arrodillarse, humillarse, llorar. Eso era lo que más así, poco a poco, como 6 años, como que Dios había calmado este pueblo y hasta hoy ya estamos como que poco a poco estamos reconociendo a nivel de comunidad y a nivel de otras comunidades. Pero ahora es una lucha. Es como que el mito lo tenía fuerte, dígame, la cultura indígena es fuerte. Lo creen más que todo en sus creencias, en los, digamos, en los símbolos diabólicos y más que tener el sol. Digamos, el sol es para ellos es como un dios. Entonces, pues eso, pero a poco vamos, digamos, yo estoy, digamos, hablando. Ellos van entendiendo ahora que la Biblia en Wonmeon que apareció en este año, ellos están estudiando en eso y van a entender poco a poco. Pero es un proceso, no es de hoy a mañana, es un proceso que uno hay que llevar. Así Estamos mismo. en eso. Muchas gracias, genial. Muchas gracias por el aporte y creo que ya nos dan una ilustración mucho más cercana también. Que no es fácil, efectivamente. Es fácil sentarse, hablar, pero no es fácil estar en el campo. Y como dijo el hermano, es un proceso. Lo que me alegra es verles interesados con la pregunta de cómo involucrar a la iglesia o a mi iglesia, ahí a su iglesia en la misión. Y están dando el primer paso de muchos. Y eso es aplaudible. Permítanme haberles aplaudo yo acá virtualmente. Ahí está, les aplaudo. Es aplaudible ese tipo de actitudes porque sienten la necesidad de que la iglesia empiece a involucrarse. Es un proceso que no sabemos cuántos años va a tardar, pero que hay que avanzar y hay que permanecer. Por eso les decía hace un rato, si su iglesia ya hace eso, gloria a Dios. Ahora permanezcan, ¿sí? Recuerden, como seres humanos, normalmente, y más en cosmovisiones bíblicas, muchas veces vamos a tener ciertas diferencias, pero esas diferencias no deben generarse en conflicto, como lo decía allí Pablo, sino esas diferencias deben ser oportunidades para que nosotros también podamos autosujetarnos los unos a los otros para trabajar como en unidad, en humildad y en servicio. Recuerden que la iglesia es la que está reflejando la esperanza de Cristo y es lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes para nosotros los cristianos, la salvación, una salvación eterna.